vamos a platicar un poquito sobre los aspectos éticos de los protocolos. Vamos a hacer esta clase muy dinámica. Me gustaría escuchar, después de que ustedes ya escucharon un poco sobre los 7 puntos o los 7 aspectos que hacen que una investigación sea ética, me gustaría saber cómo lo aplican ustedes a sus proyectos de investigación. Pero antes de poder hacer antes de que hagamos este ejercicio, en donde evaluemos si logran identificar estos aspectos en su protocolo y si están bien llevados a cabo o no, me gustaría ponerles 2 escenas de 2 películas distintas, ¿no? Una escena de una película que se llama Weep y una escena de una película que se llama Extreme Measures. En español le pusieron Cruzando el Límite, me parece. Ok. En estas 2 películas se tratan aspectos éticos en el área de investigación, pero particularmente esta primera escena que les voy a poner tiene que ver con el consentimiento informado y es como para sensibilizarlos un poco sobre la relevancia de los aspectos éticos en una investigación. Voy a compartir mi pantalla para ponerles la película. ¿Me confirman si ya están viéndolo, por favor? Se ve. Sí, se ve. Ya se ve. Perfecto. Bueno, ahí va. Ahí, ¿qué hice? You have cancer. Miss Berry, you have advanced metastatic ovarian cancer. Go on. You are a professor, Miss Berry. Like yourself, Dr. Gleekin. Yes. Now then, you present with a growth that unfortunately went undetected in stages 1, 2, and 3. Now it is an insidious adenocarcinoma. Insidious. Insidious means undetectable at an early stage. Insidious means treacherous. Shall I continue? Oh, by all means. Good. In invasive epithelial carcinoma, the most effective treatment modality is a chemotherapeutic agent. We are developing an experimental combination of drugs designed for primary site ovarian for the target specificity of stage 3 and beyond administration. Am I going too fast? No. You will be hospitalized as an inpatient for treatment each cycle. After the initial 8 cycles, you will have another battery of tests. The antineoplastic will inevitably affect some healthy cells, including those lining the gastrointestinal tract from the lips to the anus and the hair follicles. You will, of course, be relying on your resolve to withstand some of the more pernicious side effects. Miss Berry? Oh, I beg your pardon. Do you have any questions so far? Please go on. Perhaps some of these terms are new? No. You're being very thorough. I make a point of it, and I always emphasize it with my students. Oh, so do I. Thoroughness, I always tell my students, but they are constitutionally averse to painstaking work. Yours too. Oh, it's worse every year. Mine are blind. Oh, well, mine are deaf. You just have to hope. I suppose so. Where are we, Doctor? I believe I was being thoroughly diagnosed. Right. Now, the tumor is spreading very quickly, and this treatment is very aggressive. So far, so good. Yes. Better not teach next semester. Out of the question. First week of each cycle, you'll be hospitalized for chemotherapy. Next week, you may feel a little tired. The next 2 weeks will be fine, relatively. 8 months like that.
This treatment is the strongest thing we have to offer you. And as research, it will make a significant contribution to our knowledge. Knowledge. Yes. Here is the informed consent form. Should you agree, you sign there at the bottom. Is there a family member you want me to explain this to? That would be necessary. The important thing is to take a full dose of chemotherapy. There may be times when you wish for a lesser dose due to the side effects, but we've got to go full force. Dr. Perry, Yes. you must be very tough. Do you think you could be very tough? You needn't worry. Excellent. Muy bien, bueno, en esta escena lo que estamos viendo es el consentimiento informado para un protocolo de investigación. Me gustaría saber, esto es como un pequeño examen diagnóstico para ver dónde estamos parados en cuanto a el conocimiento que tienen acerca de cómo se deben de llevar a cabo los procesos de consentimiento informado y qué identifican como conductas correctas y conductas incorrectas o antiéticas. ¿Quién quiere? Perfecto, Citlali. ¿Qué nos puedes comentar, Citlali? ¿Qué identificaste aquí? Hola, buenos días. Yo creo que es como muy adaptado a una película, ¿no? Pero normalmente se debería de hacer literal, explicarles tal cual como viene redactado el consentimiento informado de todos los procedimientos que se tienen que hacer durante el protocolo, por decirlo así, porque si no mal entiendo, creo que le está ofreciendo una nueva dosis de quimioterapia, que sería la dosis máxima que comentan, entonces explicarle precisamente toda esa parte como está redactado ahí en el consentimiento, hacer que la paciente lo lea y explicarles o hacerles saber que está haciendo parte o forma parte de un proceso de investigación. Es correcto, sí. Se tiene que pasar revista por todo lo que viene en la carta de consentimiento informado y discutirlo largo y tendido y resolver dudas. Eso no se hizo correctamente. Magdalena. Bueno, puntos a favor, por ejemplo, el ambiente, si era un ambiente nada más de médico-paciente. Puntos en contra, probablemente necesitó algún testigo y todo el lenguaje, bueno, tenía que haber explicado eventos adversos, conocidos y probables, y con un lenguaje entendible para el paciente. Y también debía de haber un testigo mínimo para que firmara el consentimiento informado, porque eso es lo que nos marca normalmente la norma. En el consentimiento informado para investigación se necesitan 2 testigos. Muy bien, muchísimas gracias, Magdalena. ¿Erandi? Sí, buenos días. Buenos días. Yo creo que también una de las cosas que faltó es que nunca le dio ninguna otra opción. O sea, el único tratamiento que tuvo fue ese, no tenía alguna opción de elegir algo más y siempre deben de tener alguna alternativa. En caso de que no decidiera participar en el protocolo, debe de tener una oferta de alternativas de tratamiento que pueda tomar. Correctísimo, no se discutió el hecho de que fuera una decisión voluntaria, que podía decidir participar o no participar y no se le explicó que no era la única opción terapéutica disponible, sino que existen otras opciones terapéuticas. Muy bien, Erandi. Liliana. Buenos días, profesora. Mire, este tipo de video que acaba de comentar a mí me abre la brecha para poner de manera científica la bioética. Por ejemplo, tenemos corrientes filosóficas
Y aquí en el video que acaba de exponer, se puede apreciar que de alguna manera sí hay un principialismo moderno en donde hace referencia a la jerarquía de los dos principios mayores, que puede ser la no maleficencia y la justicia. También considero que también abre brecha este video para poder analizar los criterios de una bioética personalista, que también forma parte del tema de las corrientes filosóficas, en donde siempre debe de haber un respeto por la vida, y eso apoya el consentimiento informado, tomando en cuenta que este es un documento en donde se le explica al paciente su enfermedad, en este caso el cáncer del que se está hablando, pero en un paciente con facultades mentales íntegras y atento, y debe de ser sumamente competente, se le debe informar con respecto a la naturaleza de su enfermedad, y esto nos apoya a los protocolos que deben de cumplir con el corriente filosófica, con principialismo moderno, y bioética personalista, que tiene 5 aspectos importantes de evaluación en un protocolo: respeto por la vida, respeto por el cuerpo, respeto por la identidad, la dignidad y la autonomía. Es lo que yo pude ver aquí. Lo que no se pudo apreciar en este video fue una corriente utilitarista en cuanto al costo de beneficio de su tratamiento. Y tomando en cuenta que lo que estoy comentando con respecto al video forma parte de lo que desde hace mucho tiempo, puede decir milenial, pero que ha evolucionado a través del informe Belmont, que fue montado a través de 1970 sobre los 4 principios básicos para el control de una investigación en el cuerpo humano. Es lo que a mí me llamó la atención de su video, profesora. Muchas gracias. Habría que ver toda la película, se las dejo de tarea para que puedan ver si se cumple o no se cumple con los principios bioéticos básicos que nos hace favor de comentar Liliana, ¿no? Porque a lo largo de esta película lo que ustedes pueden ver o lo que van a ver es que no se cumple realmente con uno de los principios bioéticos básicos, pero es difícil que se pueda observar esto nada más en la primera escena. Voy a escuchar los comentarios y lo que identificaron todos, y luego hacemos redondeamos la idea, ¿sale y vale? Luego Mayra, después Diego y después Pablo. Hola, buenos días. Bueno, yo lo que detecté es que algo importante es que no se le plantearon a la paciente, en este caso, los objetivos, o sea, qué se esperaba, o bueno, cuál era la meta final, o sea, si era, se esperaba la curación, o era solamente un tratamiento paliativo, o solamente era para que contribuyera a la ciencia, ¿no? Porque bueno, me pareció al final, que solamente le decía, bueno, vas a sufrir, pero vas a contribuir a la ciencia, ¿no? Pero no se le dijo, esperamos esto, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el objetivo? Porque bueno, si no sabemos hacia dónde vamos, ella no podría decidir, ¿no? Bueno, creo que no sería correcto, ¿no? Y otra es que tampoco se le dio la opción, mira, en el momento te vas a sentir muy mal, vas a tener tales efectos adversos, pero en el momento que tú lo decidas, puedes salir del estudio si así lo deseas, ¿no? Tampoco se le dio esa opción, fue como, pues, vas a sufrir mucho, ni siquiera se planteó lo que se esperaba, ¿no? Y tampoco se le dio esta opción de poder salir en cualquier momento. Y bueno, más aparte lo demás, creo que se le debió decir en el consentimiento informado, no solamente se vas a sentir muy mal, sino específicamente qué efectos adversos se esperaban, ¿no? Incluso la muerte, ¿no? O sea, eso no se le, bueno, me imagino, ¿no? En estos, digo, una de las complicaciones siempre es, pues, incluso la muerte, eso tampoco se le planteó. Eso es lo que yo alcancé a ver. Excelente, exactamente, ¿no? El balance riesgo-beneficio, pues no se puede observar ahí,
la paciente no puede tomar una decisión sobre si le conviene o no le conviene de una manera completa porque no tiene toda la información. No le dijeron ni siquiera cuál es el objetivo de ese tratamiento. Luego Diego y después Pablo, por favor. Hola, buen día. Aparte de los comentarios que hicieron mis compañeros ya, hay una parte que detecté en donde el doctor en este caso trata de cierta forma forzar o animar la participación de la paciente, haciendo alusión al aumento del conocimiento y a la fuerza que debe tener ella para estar dentro del estudio. Entonces ella toma la decisión basada en que va a servir para el conocimiento y que ella se siente, se puede decir un poquito animada a lo mejor por el hecho de que le dijeron que tiene que ser fuerte y que es una forma de demostrar su fortaleza. Entonces a lo mejor por las características de la paciente y por cómo es ella de cierta forma la está forzando, ¿no?, a entrar al estudio. Sí, es una manera de coaccionar de manera, pues, indirecta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pablo. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, sí escuchamos. Ah, perfecto. Híjole, pues le puedo decir varios puntos Adelante. de cosas que tienen que llevar un consentimiento informado. Bueno, tiene que llevar los comités con los que se está trabajando. Tiene que solamente se puede dar por el investigador principal. Tiene que ser enfrente de 2 testigos. Se les tiene que explicar los posibles riesgos y beneficios al paciente. Se le tiene que explicar de manera bien clarita que el protocolo es absolutamente voluntario, que el paciente puede retirarse en cualquier momento, que no tiene que ser una permanencia total del tratamiento si es que no le conviene al paciente. Se le tiene que explicar al paciente también desde qué se va a hacer en el estudio, qué carácter tiene el estudio, si es, bueno, obviamente uno sabe si es fase 1, 2, 3 o 4, ¿no? Pero al paciente se le explica de una manera más sencilla. ¿Sabes qué? Es de carácter comparativo, son 2 medicamentos, o 2 tipos de terapia. La verdad, sí es así el caso. Se les tiene que explicar también, por ejemplo, si van a consumir algún medicamento y no es algún tipo de terapia alternativa. Si es mujer, se le tiene que explicar los riesgos que existen, que cuando es hombre y no tiene riesgos por embarazo, por ejemplo, se les tiene que decir cuando el patrocinador es alguna farmacéutica, en este caso, con quién se está. Se le tiene que dar al paciente también todos los datos pertinentes de con quién vamos a estar trabajando, ¿no? Si el teléfono o el correo del investigador principal, de los comités, de la farmacéutica o del patrocinador, las firmas, eso es bien importante, y la fecha de firma del consentimiento informado. Solamente puede ir por el investigador principal también, y es bien importante saber cuándo se consiente al paciente, porque puede iniciar, por ejemplo, hoy con el consentimiento y puede iniciar mañana con el tratamiento, ¿no? Pues así, hay muchísimos puntos más, que no, no me quiero ver lucido ni nada tampoco, pero yo creo que con eso termino mi participación. Hay Sí, varios. muchas gracias. Eso también, esa es muy buena aportación con lo que respecta a buenas prácticas clínicas. Sí. Vamos a escuchar los demás y si se van identificando más cosas, los sigo escuchando y al final hago yo como el cierre del comentario. Paloma. Gracias, maestra. Hola, buenos días, doctora. Buenos días a todos. Pues yo detecté que no hubo una expresión tácita del conocimiento que se desea obtener acerca de ese proceso de investigación. O sea, jamás se le comentó a la persona, en este caso a la paciente, cuál es el conocimiento que se desea adquirir a través de este nuevo protocolo de investigación. Lo segundo es que tampoco se le dijo si se le iba a dar seguimiento.
O sea, dijo que iba a estar internada durante una semana y después iba a dar Sí, les voy a una decir semana porque- mal, una más o menos. De hecho, ya esta vez ya no se lo hicieron. Y después se iba como a sentir bien. Pero no se le explicó realmente tiempos de seguimiento, si iba a recibir llamadas telefónicas, si se le iban a hacer visitas médicas, qué clase y qué tipo de estudios se les iba a dar o ofrecer en dado caso que ella estuviese en seguimiento. Y si, de acuerdo, dependiendo de las reacciones adversas que ella pudiese tener, cómo se iba a responder médicamente, si se le iba a proporcionar un seguro de gastos médicos o un seguro que cubriese todos los efectos adversos derivados de esta nueva terapia acerca de su cáncer de ovario. Correctísimo, faltó mucha información para que ella pudiera saber en lo que se estaba metiendo. Creo que iba a decir algo más y interrumpí. No, es todo, doctora, gracias. Muchas gracias. Karen, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, aunado a todo lo que mis compañeros ya comentaron, creo que uno de los puntos importantes es que el médico no le dio la oportunidad a la paciente de leer presencialmente el consentimiento y de resolver todas sus dudas. Además de que el lenguaje que él utilizó, considero que no fue el más adecuado, solamente le dijo en qué fase estaba, pero no le describió. Tampoco le dio los beneficios y riesgos de la terapia que ya está actualmente aprobada contra la investigación, que eso es importante para que la paciente pueda decidir si sí quiere entrar al protocolo o quiere continuar su tratamiento con el tratamiento que ya está previamente establecido, los riesgos y beneficios y sobre todo pues aclarar todas las dudas que puedan surgir. Muy bien. Excelente, pues veo que identifican la mayoría de los problemas éticos que se presentan en esta escena de la película, pero hubo algo que nadie mencionó y es muy común, por lo cual les voy a pedir que lean de tarea todo el informe Belmont, ¿no? Es un documento realmente muy corto, en donde se explican los principios bioéticos básicos, el principio de respeto, el de beneficencia y el de justicia, pero antes de iniciar con los principios, hay un apartado muy chiquito, pero que es muy importante, en donde se explica la diferencia entre la práctica clínica y la investigación. En esta escena lo que estamos viendo es una mezcla entre la práctica clínica y la investigación, que no permite que se puedan cumplir principalmente el principio de autonomía, el principio de respeto a la autonomía. Cuando el médico tratante es el que funge como investigador, los pacientes que se convierten en participantes de una investigación pueden tener mucha confusión. Ustedes lo van a leer de tarea, pero hay una clara diferencia entre cuáles son los objetivos de la práctica clínica y los objetivos de la investigación. En la práctica clínica hacemos uso de información científica que ya podemos usar. Perdón, me distraigo muy fácil. En la práctica clínica hacemos uso de información que ya está a la mano, de estudios publicados, por favor, todos asegúrense de tener sus computadoras en mute, que me la paso poniéndole mute a todo el mundo. Cuando tenemos al paciente enfrente, se le puede dar toda la información sobre cuáles son los beneficios esperados de esa terapia, se le puede explicar cuáles son los riesgos conocidos, la probabilidad de éxito, porque ya se tiene estudiado digamos, la terapéutica y se van a tomar decisiones de manera individual. Eso quiere decir que si hay un paciente que conocemos que no tiene buena adherencia terapéutica con medicamentos que requieren ser tomados cada 8 horas, bueno, a lo mejor buscamos una alternativa de un medicamento que sea una vez al día o algún medicamento que se le pueda mejor inyectar o alguna cosa para tratar de tomar decisiones a nivel individual. No, el objetivo, el fin último, es darle una solución a un paciente
y eso es todo, ¿no? Utilizando la información que ya se tiene. A diferencia de la investigación, en donde, si bien sí se puede combinar con la terapéutica, el objetivo de la investigación clínica es contestar una pregunta de investigación. No estamos, o sea, no tenemos a un paciente enfrente al cual le vamos a dar soluciones de manera individual, sino que se sigue un protocolo, a todos los pacientes se les da un seguimiento de manera estandarizada, se les da un tratamiento de acuerdo a la aleatorización, en caso de que estemos hablando de un ensayo clínico, no se toma la decisión de manera individual, el médico no toma la decisión, sino es la aleatorización lo que decide a cuál de las ramas del tratamiento se va. Y cuando estamos haciendo una investigación, estamos averiguando, estamos tratando de averiguar cuál va a ser el beneficio de ese tratamiento para el paciente en comparación con el tratamiento estándar. No le podemos asegurar cuál va a ser el beneficio, ¿no? Apenas lo estamos tratando de averiguar. En esta escena de la película que nosotros vimos, Vivian, la paciente, es enviada con este médico, con el doctor Kilikian, para recibir tratamiento, bueno, primero diagnóstico y luego tratamiento. En esta escena se combinaron ambas actividades, lo cual no permite que tenga un consentimiento libre y voluntario. Cuando la paciente llega, la diagnostican, además de que se hace de una manera muy fría y no se hace con los recaudos necesarios. Le dice, tienes cáncer y esto es lo que va a suceder. Ya la está enrolando al proyecto de investigación. No le da tiempo para que asimile su enfermedad, para que pueda pues recibir esta noticia. No es algo sencillo. No se puede darle a alguien una noticia de esta magnitud y luego, siendo el mismo médico tratante, el que le vaya a enrolar para un proyecto de investigación. No, eso no es éticamente correcto. Eso es algo que nadie identificó y que también es muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, muy someramente, el documento del que versa el video que les pasamos, que son los 7 puntos de Manuel Ezequiel y sus colaboradores, son la recopilación de lo que viene en los documentos o lineamientos internacionales, como es la Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Informe Belmont, etcétera, etcétera. ¿No? Ya es como un compendio y es la guía fácil de identifique en 7 pasos si su proyecto es ético o no. ¿No? Es una manera muy práctica de poder identificar si su estudio es ético o no cumple con todos los requisitos para ser ético. No obstante, hay mucho más que eso. ¿De acuerdo? No nos da tiempo en el propedéutico de pasar revista por todo esto, pero sí me parece importante darles por lo menos los nombres de los documentos más básicos que ustedes tienen que conocer y que me gustaría que, pues, para completar un poquito más su formación en esta área, los leyeran. No nos va a dar tiempo de revisarlos aquí en clase, pero tienen que conocer. El Código de Nuremberg es una página, son 10 puntos, pero es el primer antecedente histórico de un documento internacional que nos guía sobre el actuar ético en los proyectos de investigación. Entonces, este Código de Nuremberg, por pura cultura histórica, es importante que lo conozcan. Ahora, de los 3 documentos, bueno, de los internacionales, las pautas de CIOMS, C-I-O-M-S, es un documento sumamente importante que todo investigador clínico tiene que conocer y aplicar. Las pautas de CIOMS están basadas en la Declaración de Helsinki, están alineados estos 2 documentos, pero tienen algunas recomendaciones específicas para investigaciones en países en vías de desarrollo para evitar explotación de principalmente investigaciones que son iniciadas en países desarrollados
y que no se quieran pasar de listos, digamos, algunos, y venir a hacer investigaciones que exploten a los pacientes en países en vías de desarrollo. Eso es un documento largo, pero es muy importante. La Declaración de Helsinki y el Informe Belmont son los otros dos documentos internacionales que es indispensable que conozcan. Y de la legislación mexicana, lo que es indispensable que conozcan es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que deriva obviamente de la Ley General de Salud, pero ya es el reglamento en donde vienen específicos los puntos para la investigación para la salud. Es el reglamento y abajo del reglamento está la norma oficial mexicana de investigación para la salud. Entonces, estos documentos es indispensable que los conozcan y pues les digo que este artículo de los 7 puntos ya es como el compendio y el resumen y la chamba ya hecha y facilita, ¿de acuerdo? Ahora, hay un reto muy importante en el principio de beneficencia, que es identificar cuando los beneficios superan a los riesgos. Puede ser que algunos documentos se presten a malas interpretaciones al momento de mencionar que el beneficio para la sociedad es muy importante, pero este beneficio para la sociedad nunca puede ser más importante que los riesgos individuales, ¿de acuerdo? Entonces, ahora les voy a poner otra escena de otra película para que vean a lo que me estoy refiriendo con que el balance riesgo-beneficio, por más beneficio para la sociedad, nunca puede ser más grande el riesgo para inclusive una sola persona. ¿Ok? Denme un momentito en lo que lo pongo. Compartir pantalla. Ahí les va. Los que tengan su micro prendido, por favor, les agradeceré mucho que... No pidió voluntarios. No les dio opción. Ya, ahí la escena ya es puro forcejeo, ya no hay mucho... A ver, voy a leer los comentarios que veo que hay varios. A ver. El código de Nuremberg se crea a raíz de... ok. Sí. Sí, bueno, para los que no sepan, el código de Nuremberg es una sección que se presentó en el juicio de los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Juzgaron a los nazis y en el documento que se originó hay una pequeña sección en donde vienen estos 10 puntos que se consideran como pues, el primer código internacional del actuar bioético. Ok, mucha gente a veces puede tener, bueno, algunas personas pueden tener esta idea de que el bien comunitario o el bien a la sociedad puede ser más importante que proteger a las personas de manera individual. Y algunos documentos legislativos, o sea, de la legislación y de los documentos regulatorios que hablan sobre el balance riesgo-beneficio, al mencionar mucho esta parte del beneficio para la sociedad, pueden causar confusión en algunas personas, ¿no? Pensando que estaría justificado el tener un riesgo tal vez alto en una investigación siempre y cuando el beneficio para la sociedad sea muy importante. Aquí no debemos de confundirnos y el balance o la evaluación del balance riesgo-beneficio se hace de manera individual. Es para el sujeto que está enfrente de nosotros cuáles son los potenciales riesgos y cuáles son los potenciales beneficios. En ese balance riesgo-beneficio no se toma en consideración el beneficio para la sociedad,
porque de esa manera, pues como lo dijo el actor, ¿no? En esta película, ¿no? Una sola persona y encontramos la cura para el cáncer. Bajo esa premisa, pues se permitiría dañar a las personas con el fin de obtener un beneficio para toda la sociedad y eso no puede ser así. ¿Ok? Para que cuando lean los documentos regulatorios, si es que les queda la duda en dónde queda el punto que se refiere al beneficio para la sociedad, todos los estudios tienen que tener un beneficio para la sociedad. De otra manera, pues no habría ningún sentido en hacer esa investigación, porque el objetivo de hacer una investigación con seres humanos es obtener conocimiento generalizable para poder ayudar a muchas personas. Pero el balance entre los riesgos y los beneficios siempre tiene que ser favorable o neutro. Puede ser que haya alguna investigación, porque no todos los estudios que se hacen son ensayos clínicos. De hecho, les puedo apostar que las investigaciones que ustedes quieran hacer, en su gran mayoría van a ser observacionales, ¿no? Uno cuando empieza en este rollo de la investigación, bueno, pues empiezas, como diría la canción, ¿no? Pasito a pasito, suave, suavecito. Entonces empiezas con un estudio observacional y ya luego vas subiendo en las responsabilidades, porque hacer un estudio experimental pues implica una responsabilidad tremenda. Todos los estudios implican una responsabilidad tremenda, pero no es lo mismo revisar un expediente que hacerte cargo del tratamiento de alguien. Entonces, muchos de los estudios que vamos a estar platicando en las siguientes sesiones son estudios observacionales y muchos de estos estudios no necesariamente tienen un beneficio para los pacientes, ¿no? Un estudio en donde yo vaya a tomar los datos de las muestras de laboratorio y vaya a recolectar del expediente algunos datos de la historia clínica, uno se preguntaría, bueno, pues, ¿qué beneficio le da esto al participante? Pues probablemente no tenga ningún beneficio, pero tampoco lo estamos exponiendo a ningún riesgo, ¿no? El balance está equitativo, está neutro. Si no les ofrecemos un beneficio, bueno, tampoco los podemos poner en riesgo. No vamos a plantear un proyecto de investigación en donde haya muchos riesgos, ¿no? Les vamos a hacer una colonoscopía, les vamos a hacer una endoscopía, se les van a tomar múltiples muestras de sangre, una biopsia de hígado y ok, ¿no? ¿Y beneficios? No, ninguno, nada más queremos establecer el perfil de los pacientes que llegan a centro médico. Entonces, no, pues ¿cómo? O sea, ese balance riesgo-beneficio es claramente desfavorable. Son muchos los riesgos para el potencial beneficio que podría tener una persona para entrar en esa investigación. Pero no se queden con la idea también de que absolutamente todos los estudios tienen que ofrecer un beneficio directo a los pacientes, porque no va a ser así en todos los casos. Pero cuando no ofrecemos un beneficio, no podemos exponer a riesgo a los participantes, ¿ok? Entonces, ya tomando en estas dos escenas de background y como de ¿quién tiene su micrófono prendido? Quien lo tenga prendido, porfis, apáguelo. Ya teniendo esto como de antesala, podemos empezar a platicar de sus proyectos de investigación. Me gustaría que podamos discutir con los 7 puntos de Ezequiel si sus proyectos cumplen o no cumplen. ¿Quién quiere ser el primer voluntario? ¿No hay voluntarios? ¿Hago de Tin Marín de Dopingüe? A ver, primero Javier y luego Magdalena. Si quieren una presentación o quieren subir su tarea, ya está habilitada la opción. Luego Aranza. Ya está habilitada la opción de que puedan compartir su pantalla. Sí, yo estoy conectado al teléfono, no voy a poder compartir Bueno, el trabajo. lo platicamos así a capela. Ok, bueno, mi proyecto es enfocado a la valoración de la función renal en pacientes diabéticos e hipertensos posterior a su exposición a COVID-19 moderado severo
y teniendo una determinación de la función renal previa para ver en qué variables o en qué aspectos bioquímicos se dañó o hay alguna alteración de la función renal. ¿Cuál sería voy a hacer preguntas para tratar como de ejercitar esta manera de argumentar, ¿no? Porque lo que tenemos que aprender a hacer es aprender a argumentar el por qué es valioso mi proyecto, en qué radica la validez científica, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, me gustaría saber para qué nos va a servir, cuál es la utilidad, por qué es valioso tener esta información acerca de la función renal post-COVID en pacientes que estuvieron con COVID moderado o severo. Sí, pues principalmente lo que encontré en la literatura es que el aumento de falla renal durante la pandemia aumentó considerablemente, y sobre todo en pacientes ya con factores, sobre todo diabéticos e hipertensos. Entonces, lo que no encontré es si, bueno, el COVID por sí mismo es una variable para deterioro de la función renal en algunos pacientes o daño renal en algunos otros directamente por la misma enfermedad. Y al ser estos pacientes ya con un factor de riesgo renal, con secuela crónica de enfermedad renal, sería bueno valorar si se les añade otro riesgo más con el COVID, para nosotros, no sé, como médicos de primer nivel, llevar un control más adecuado de su función renal, no solo a 1 año o 6 meses, incluso hasta 3 meses, para referirlos oportunamente si se detectan estas alteraciones. Ok, perfecto. Entonces, ahí está la utilidad, ¿no? Si llega un paciente a la consulta y refiere haber tenido COVID, haber estado hospitalizado, a lo mejor de rutina no se mandan estudios para evaluar la función renal, pero si ya se sabe que puede tener puede también ser una de las complicaciones que están asociadas a la infección por COVID, pues darle un seguimiento estrecho para poder atender el problema pues, de manera lo más temprana posible. Así es. Excelente. Ahora, ¿en qué radicaría la validez científica de este proyecto? Ahí está lo más difícil, porque sí es muy complicado cuando apenas uno está empezando a entender un poco la parte de la estadística y cálculo de tamaño de muestra y esas cosas, defenderlo, pero bueno, hay que hacer el ejercicio. Bueno, de acuerdo a lo que yo leí de los artículos sobre la validez científica, decía que pues se tenía que hacer una metodología como rigurosa, con bases sólidas y con un propósito adecuado. En este caso, pues el propósito ya lo tengo con el objetivo como del estudio, y pues obviamente llevarlo a cabo con un método científico, no solo como empíricamente. Y pues ya es como lo que tenía. Sí, ahorita no vamos a ser muy exigentes con este punto de la validez científica. Ahora, ¿cómo es la selección de los sujetos? ¿Hay justicia en la manera en la que se están seleccionando a los sujetos de investigación? O, a ver, quisiéramos saber un poquito más sobre cómo se están eligiendo a los pacientes. Pues se van a elegir de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión que yo había manejado eran pacientes diabéticos hipertensos, sin daño renal conocido en este momento, sin tratamiento sustitutivo de la función renal y sin antecedente previo a COVID de alteraciones en su función renal. De ahí en fuera, pues se había manejado edad de 20 a 60 años, que son los pacientes en edad productiva y que generalmente no tienen tantas comorbilidades como los adultos mayores, que per se por la edad ya tienen una tasa de filtración disminuida. De ahí en fuera, pues no hay otra como criterio de exclusión.
Entonces creo que sí podría ser como igualitario, ya que pues no estoy distinguiendo ni por sexo o por pues por alguna otra causa, pues. Ok. Solamente lo inherente a que sería en su turno y, por ejemplo, pues las pacientes, si de manera rutinaria no se les mide la función renal, los que se estarían beneficiando de que se las midiera, pues son solo los que van a su consultorio en su turno, ¿no? Los demás pacientes que están con los otros médicos en los otros consultorios y en los otros turnos, no se verían beneficiados, pero bueno, pues también ahorita implicaría una logística muchísimo más complicada el subir a todos al barco, a todos los médicos de la clínica, subirlos al barco para que se hiciera en todos los consultorios. ¿No? Si se puede hacer, bueno, pues maravilloso, pero bueno, en este caso es porque simplemente es una cuestión de factibilidad, no por comodidad, sino porque él no tiene injerencia sobre los otros consultorios. Ahora, sí. así, ¿algo más con ese respecto? No, en cuanto a ese aspecto, pues creo que sí podría ser como incluir a todos los pacientes de la clínica, ya que pues con Arimac sí podemos como tener acceso a todas las bases de datos, revisar los expedientes, la función renal previa y ver qué pacientes cumplen o no cumplen con los requisitos. Bueno, si eso pudiera ser una opción, que todos los que cumplieran con los criterios de inclusión y de exclusión y no cumplieran con los de exclusión, se les llamara para invitarlos, bueno, sería maravilloso. Esto sería súper justo. Sí. Ok, en cuanto a la proporción favorable de riesgos y beneficios, ¿cuáles son los beneficios esperados por entrar al estudio y cuáles podrían ser los riesgos y cómo está ese balance? Pues dentro de los beneficios, uno pues es eso, ¿no? Que una vez dentro del estudio, pues se les van a hacer determinaciones bioquímicas de la función renal, cosa que ahorita pues en el instituto es como un poco complicado porque las citas al laboratorio están como de repente muy largas o todo esto. Entonces el beneficio como personal inicial para los pacientes pues sería tener la prioridad de realizarle esos estudios estando ya dentro del protocolo. Y pues para la sociedad, uno, ¿no? Ver si la hipótesis es correcta, pues ya se les haría como determinación pues a todos en sus clínicas, dándose a conocer los resultados, para así tener un estudio de los pacientes un poquito más completo. Y los riesgos que yo veo aquí como pues, o que yo como noté, pues eran más sobre todo a la hora de la toma de la muestra, porque pues es un poco un método mínimo invasivo, ya que pues requiere una extracción de sangre. Ahí podría haber como cierto riesgo en esa cuestión, pero pues de ahí en fuera no encontré como otro riesgo. Haciendo aquí nada más como una pausa. Puede ser que no todos identifiquen o logren saber cuáles son los grados de riesgo de las investigaciones en este momento. Se las voy a decir someramente, ¿no? También, dependiendo de la literatura que ustedes consulten, hay quien clasifica los riesgos de diferente manera. Pero en México tenemos que seguir nuestra legislación y la clasificación del grado de riesgo la vamos a hacer con base en lo que dice el reglamento de la Ley General de Salud. Nada más nos habla del grado de riesgo, no del tipo de riesgo, pero el artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud clasifica los tipos de riesgo en estudio sin riesgo, estudio de riesgo mínimo y estudio de riesgo mayor que el mínimo. Esas son las únicas 3 categorías que contempla nuestra legislación. ¿No? Algunos otros documentos lo pueden clasificar de manera diferente, pero nosotros nos tenemos que regir por este. Entonces, les repito, son estudios sin riesgo, que es lo que se puede clasificar como los estudios documentales de revisión de expedientes, y también pueden ser algunos estudios que hagan cuestionarios, siempre y cuando estos cuestionarios no incluyan ningún aspecto sensitivo de la conducta, ¿no? O sea, no podemos hacer cuestionarios de
hábitos sexuales o de preferencias sexuales o de depresión, cosas así como de temas más delicados, no podría ser considerado un estudio sin riesgo. Luego, el siguiente grado de riesgo, que es el que es clasificado en nuestra normatividad como estudios de riesgo mínimo, es todo lo que se hace, digamos, en términos generales, en el día a día, ¿no? Una toma de muestra de sangre, pesar, medir, todo lo que se hace en el día, medir la presión, las cotidianidades es lo que se consideraría de riesgo mínimo, ¿no? En el caso de Javier, el procedimiento es la toma de muestra de sangre, entonces esto estaría clasificado como riesgo mínimo, no implicaría un riesgo muchísimo más elevado que eso, ¿ok? Sí. Breviario cultural, porque todos tienen que tener bien identificado cuál es el grado de riesgo de su investigación, ¿ok? Ahora vamos con la evaluación independiente. Bueno, dentro de la evaluación independiente, pues yo encontré que tiene que ser como, o sea, no debe de haber conflicto de intereses y debe estar valorado o revisado por un comité de ética. Entonces, pues aquí nada más es como someter lo que en México, bueno, por lo que leí, ya es obligatorio que cualquier estudio sea sometido a un comité de ética. Entonces, pues sería como esa la cuestión. Y pues dentro de conflicto de intereses, pues creo que no encontré ninguno. Ok, muy bien. Y al principio, bueno, a ver, vamos a hacer una votación. Levanten, bueno, hay varios con la mano levantada. ¿Qué otra reacción podemos tener? Necesito que pongan pulgar arriba quienes digan, bueno, ¿quiénes me pueden decir? Si ponga su pulgar arriba, si creen que los estudios sin riesgo, es decir, por ejemplo, de revisión de expedientes, esos pueden no ser revisados por el comité de ética, esos podrían nada más llevarse a cabo así. Ponga su pulgar arriba quien crea que los estudios sin riesgo pueden iniciarse de esa manera y sin pasar por comité de ética. Ok, ya tenemos una votación. Si creen que no es así, pongan, ¿qué será? Pongan un emoji, el que quieran, el de los lentes o lo que sea. Uy, ya no tengo a nadie. ¿O se abstienen? Ok, a ver. Tengo emoji. Es decir, la mayoría de los que han votado creen que incluso los estudios retrospectivos, bueno, a ver, ya tengo aquí 2 pulgares arriba que creen que esos pueden no pasar por comité de ética. Ok. Bueno, en su mayoría veo que todos creen que sí tiene que pasar por comité de ética. La respuesta es que sí. Todos los estudios, independientemente de si son estudios prospectivos o retrospectivos, tienen que pasar por comité de ética y de investigación, aun cuando los procedimientos sean nada más revisar los datos del expediente, ¿no? Inexorablemente tienen que pasar por el comité de ética y de investigación para que se revise que los procedimientos están siendo, pues, vaya, que es un estudio válido científicamente y todo, porque inclusive aun cuando no se someta a un riesgo directo a las personas, no se les va a tocar, nada más se va a revisar un expediente. El hacer mala ciencia tiene consecuencias. Un estudio que esté mal hecho y que sale a la luz y es publicado puede causar que las personas, que los médicos, o sea, ulteriormente utilicen esa información y la apliquen en pacientes. Y eso puede dañar a la gente, ¿no? Las consecuencias de un estudio mal hecho o de un estudio poco ético no son nada más para los participantes de la investigación que están en ese momento formando parte de la investigación, sino también son para los que vienen después. No piensen en las consecuencias que han tenido estudios que, bueno, uno de los ejemplos más claros. ¿Se acuerdan de este famoso estudio que publicó Andrew Wakefield en donde se asocia
la vacunación con autismo, ¿no? Esa es mala ciencia. Y las consecuencias para los que vinieron después, ¿no? Él publica una revisión de expedientes y las consecuencias son que se generó un movimiento antivacunas y ahora miles de niños se han enfermado de enfermedades que pudieran haber sido prevenidas con una vacuna por un estudio mal hecho. Y lo mismo ha pasado con otros estudios a lo largo del tiempo, ¿no? Estudios que han evaluado el control estricto de la glucosa, en donde a mucha gente se le llevó a estar en valores inhumanos de glucosa y resulta ser que se muere más gente de hipoglucemias que de daño a órgano blanco, ¿no? Entonces, así hay muchos ejemplos. Por eso, aun cuando un estudio es de revisión de expedientes, tiene que pasar por el Comité de Ética y de Investigación, porque las consecuencias de un estudio mal hecho van a impactar a los pacientes en los que se aplique ese conocimiento una vez que ya es publicado. Entonces va mucho más allá solamente de lo que se presenta en el interior del estudio. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo vas a cuidar el aspecto del respeto a los participantes dentro de la investigación, Javier? Sí, pues principalmente por la confidencialidad de los datos. Pues si el estudio se publica o algo, pues nada más se cuida como la confidencialidad de los datos personales y pues siempre y cuando se trate pues a todos con respeto, no sé, hablar también con laboratorio para que la toma de las muestras pues sea en un lugar pues adecuado, que pues se busque como la comodidad del paciente y esas situaciones. Perfecto, muy bien. 10. Gracias. Seguimos con Magdalena. Magdalena, ¿es así te decimos Magdalena o Magda, Maggie? Magda está bien, es que sí Muy está bien. un poco largo. Sí, es larguísimo. Luego se nos acaba el tiempo de la clase en lo que decimos Magdalena, ya se acabó la clase. Vale. ¿Quiere que le comparta el diseño arquitectónico? Sí, como te sea más cómodo. Oigan, ya sé que sus otros profesores son viejitos, pero yo soy muy joven, entonces a mí me gusta que me hablen de tú. Sí. Bueno, voy Sobre a todo compartir. Andrei es el más viejito, perdón. Andrei, ¿estás ahí? Doctora, le voy a compartir el diseño arquitectónico porque se me hace como más, más fácil entender, ¿no? De qué estamos hablando. Sí. Bueno, básicamente mi proyecto es, bueno, la pregunta de investigación, aquí está, es ¿cuál es el efecto hemodinámico a nivel arterial, sobre todo a nivel del flujo sanguíneo, el grado de estenosis evaluado por ultrasonido Doppler en pacientes con polineuropatía discal simétrica, con diabetes mellitus o por diabetes mellitus, tras la intervención con técnicas de electroacupuntura versus técnica sham? Es un estudio de casos y controles, multicéntrico, de asignación aleatoria simple, longitudinal, experimental, analítico y comparativo. Puedo tener, yo no soy tan rápida como Ivy. Denme, necesito, mi procesador es más Lentium. Denme un segundo. ¿Cuál es el flujo sanguíneo? Evaluado por Doppler en pacientes con polineuropatía distal simétrica por... Ok, ¿y esta electroacupuntura y la sham se hacen en el IMSS o vienen fuera? Sí, se hacen en la escuela de electroacupuntura del Poli. De hecho, es un proyecto de investigación que es parte de un equipo de investigación, tiene varias preguntas. Básicamente el proyecto central es evaluar la técnica de electroacupuntura versus sham y tiene varias preguntas de investigación. Una es como, por ejemplo, el estrés oxidativo, otra es la calidad de vida. Son preguntas que se van a ir evaluando y la mía es como una ramita de este proyecto. Ok, perfecto, ya entendí. Sí. Entonces, pues yo lo que voy a evaluar básicamente es el flujo sanguíneo y la existencia o no de la enfermedad arterial periférica. Ajá.
y sería un ultrasonido antes de la electroacupuntura y otro a los 3 meses de que se realizó la electroacupuntura. Perfecto. Puedo cambiar al que sigue Sí, para sí, que sí. vean más o menos cuáles son como... Ay. Los criterios básicamente pues son pacientes con diabetes de las clínicas 20, 41 y 44 del IMSS, de 40 a 60 años, con un índice de masa corporal entre 18 y 35. Se les van a tomar estudios de laboratorio, incluyendo hemoglobina glucosilada, y pues básicamente pues uno de los requisitos es que no hayan tenido electroacupuntura en los 6 meses previos a la participación en el proyecto. Ajá. En mi estratificación pronóstica, pues excluirían todos los pacientes que tengan a lo mejor ansiedad o depresión, que pueden modificar como el efecto de electroacupuntura, que tengan alguna otra patología que pueda causar una polineuropatía o alguna neuropatía o un dolor crónico. Y bueno, pues básicamente la técnica sham se usa porque la mayoría de los pacientes tiene la idea de que tiene un efecto y pues primero no implica como electroacupuntura, no es como en la zona y entonces no nos causaría como algún ruido, ¿no? Y la electroacupuntura serían 2 sesiones por semana por 2 meses para un total de 16 sesiones. No sé hasta aquí qué más, doctora. No, hasta aquí yo entiendo. Ahora vamos a discutir cuál es el valor social, ¿sale? Sale. ¿Cuál sería el valor? Ah, bueno, a ver, un pasito atrás. Para los que no estén familiarizados con el término sham, es como el placebo de las intervenciones físicas, ¿no? En este caso, pues me imagino, bueno, no estoy muy familiarizada con la electroacupuntura, pero me imagino que les ponen ahí como alguna cosita. Semillitas de migo en la parte de los oídos. ¿No? Y hay como un sticker encima. Ajá, ajá. Y en el shampoo solamente le irán a poner el sticker y no harán el procedimiento de la electroacupuntura. ¿Sale? Pero físicamente se van a ver igual, ¿no? Hay algo que es muy parecido en cirugía, que así igualito se llama sham surgery, ¿no? O cirugía sham, en donde literal, o sea, sí suena como de película de terror, pero es real, o sea, los abren, los cosen y no les hacen nada para que visualmente se vean iguales. Eso ya está ahorita mucho en desuso, tiene muchos bemoles bioéticos, pero así como se encuentran estudios en donde el placebo, o sea, ustedes conocen el efecto placebo, ¿no? Este es el equivalente al placebo. Sí. Así como hay estudios en donde al grupo placebo le ha ido mejor, también hay estudios en cirugía en donde al grupo de sham surgery le ha ido mejor, ¿no? Tiene un efecto placebo importante. Entonces, cuando hay información sobre que sí les puede hacer algún bien, ahí es en donde entra la cuestión dilemática, pero bueno, para los que no sabían de qué les está hablando Magda, ya, ok, ahora sí, vamos a platicar. ¿Cuál sería el valor social de esta investigación? Bueno, la polineuropatía distal simétrica es la más frecuente reportada en México dentro de la polineuropatía asociada a diabetes, ¿no? O de la neuropatía. Entonces, la OMS desde el 2014 ha sugerido el uso de electroacupuntura como tratamiento coadyuvante. Entonces, como se ha mostrado, o se ha utilizado una serie de fármacos, incluso de tipo morfina, y no se ha visto una buena respuesta, pues la idea es ver qué efecto tiene la electroacupuntura en relación al dolor, en relación a la calidad de vida y en relación a la mielinización, vaya. Pero entonces, de todo este proyecto, mi pregunta de investigación es ¿cuál es el cambio a nivel vascular? Porque además en ratoncitos sí se han hecho estudios donde sí hay cambios a nivel de estrés oxidativo, por ejemplo. Sí, a mí también me parece que es un estudio muy valioso. Sí. En primera, como viendo el big picture, todo lo que tiene que ver con acupuntura, la principal crítica es que no hacen estudios, ¿no? O sea, que no hay suficiente investigación al respecto. Entonces, esto rompe el paradigma y dicen, sí, es acupuntura, bueno, una rama de la acupuntura y lo vamos a probar científicamente. Entonces, esto de entrada ya es muy valioso para todo el
para todo lo que tiene que ver con el área de acupuntura. Pero adicionalmente, el uso y el abuso de los analgésicos en los pacientes con diabetes tipo 2, pues de por sí los pacientes con diabetes tipo 2 ya tienen un alto riesgo de tener enfermedad renal crónica. Y si se puede tener una alternativa que ayude a disminuir el uso de fármacos en estos pacientes con dolor crónico, pues maravilloso, ¿no? Yo creo que el valor social de esta investigación es innegable. Entonces, ahora vamos a pasar con la parte de la validez científica, que empezando porque ya estoy viendo el diseño arquitectónico, bueno, ya de entrada tiene un plan detrás, pero ¿qué más nos puedes contar, Marta? Doctora, perdón, está sonando la alarma sísmica. Ay, alarma sísmica, vámonos. Híjole.